encontrar la raíz del problema. Ok. Matrimonios Perfecto. rotos. A ver, vamos a presentar, les voy a poner la presentación para que ustedes me digan en cuál diapositiva nos quedamos. Tomaron nota. Vimos que era necesario restaurar el corazón, entre sacar lo precioso de lo vil, restituir el daño, áreas a restaurar, confesar el pecado propio y el de los padres. Ustedes me dicen hasta dónde vimos o si esa ya no la vimos. Confesar el pecado propio y de los padres en estas escrituras y pecados y herencias espirituales, religiosidad, ocultismo, pactos. ¿Llegamos aquí o aquí ya no? Esa no la vimos. La no última que vimos fue Salmo 79:8. Salmo 79:8. Ok, perfecto. Entonces, aquí nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Sí. Dice ahí. Gracias. Sí, ¿quién está? En ese hermano. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahorita. Ok. Entonces, entendiendo la parte de los pecados y las herencias, muchas veces cuando estamos tratando con una pareja y vemos que traen conflictos, posiblemente los conflictos que hoy en día están pasando no nacieron hoy, no nacieron exactamente con las personas que tenemos enfrente de nosotros, sino muy probablemente esos problemas los traen desde generaciones anteriores. Y es aquí donde vamos a empezar a analizar el terreno para descubrir en qué momento es necesario proceder a administración y sobre qué áreas específicas tenemos que animarlos a que estén en ese proceso de administración. A ver, aquí es importante también que nosotros abramos micrófono. Aquí voy a dar oportunidad en esta clase que ustedes participen, pero no participen solo 2 o 3, sino traten de participar todos. Porque yo quiero que ustedes vayan comprendiendo y vayan discerniendo por qué es necesario hacer determinadas preguntas. Una vez más les vuelvo a decir algo que venimos enfatizando desde el curso de consejería, que la base de datos, cuando vamos armando la base de datos, se vuelve fundamental para que nosotros podamos ayudar a una pareja. Así que hablando de pecados y herencias espirituales. A ver, tenemos ahí 3 grupos, cuestiones que tienen que ver con la parte religiosa, lo que tiene que ver con ocultismo, lo que tiene que ver con pactos. Yo quisiera que ustedes me pudieran decir, en su entender, y yo sé que muchos de ustedes que ya han pasado por varios cursos, no solamente de formación básica, sino ya de segundo nivel, cursos que ha dado la hermana Oli, cursos que se han dado en diferentes momentos dentro de la iglesia. Y por lo tanto ya tenemos mucha información y quizás esta sería la parte práctica de toda esa información que vamos teniendo y cómo nosotros lo podemos aplicar. Así que tenemos estos 3, tómenlos en cuenta. Parte religiosa, parte de ocultismo y parte de pactos. Así que yo le voy a pedir a Clarita, ella levantó la mano. Gracias, Clarita.
Así que vamos a la participación. Aquí está Clarita. Aquí ando, perdón. Listo, Bueno, amorcito. yo creo que es importante indagar un poco en las familias, tanto de parte del hombre como de la mujer, porque regularmente hay, como lo dijiste ahorita, hay raíces o hay herencias que han llegado a ellos, pero no porque ellos lo quisieran, sino por prácticas y por situaciones que sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos han vivido y que simplemente ellos llegan a tenerlo, ¿no? Y las preguntas que se tienen que hacer es si él o ella en lo personal han sido llevados a que les hicieran una limpia o que les hicieran algún tipo de práctica, a lo mejor si ellos fueron muy enfermizos, en el sentido de que los llevaron a que les hicieran una limpia o que hicieran algún pacto los padres o los abuelos para que justamente pudieran tener pues sanidad, ¿no? Entonces hay que indagar un poquito y preguntar, por ejemplo, si ha habido muertes prematuras en la familia o ha habido adulterio o ha habido, no sé, enfermedades extrañas o no han podido concebir las familias o les ha costado mucho trabajo, han presentado abortos espontáneos de muchas maneras. Entonces, preguntar ese tipo de preguntas, ¿no? Y si, por ejemplo, los padres o los abuelos fueron muy religiosos y si tuvieron prácticas de, no sé, ir a una peregrinación o hacer algún voto, sobre todo si haya habido adicciones, ir a hacer un voto a X deidad para poder salir o poder dejar de beber o de fumar o demás. O sea, ese tipo de preguntas hay que hacerlas. Y sorprendentemente muchas veces las mismas parejas ni siquiera saben eso, ¿no? O sea, no saben que realmente hubo y hay que investigar. Sobre todo si ha habido adulterio en esta pareja en concreto, hay que indagar si no hubo parejas, hubo igual infidelidad en sus antecedentes, ¿no? En sus padres o en sus abuelos o sus bisabuelos. Porque al mismo tiempo que se heredan características físicas, también se heredan características espirituales. Nada más. Gracias, amorcito. A ver, entonces, para ir descubriendo, vamos a agrupar en estas tres: religiosidad, pactos y ocultismo, perdón. Entonces, de esa manera vamos a ir tratando de armar nosotros nuestra relación e ir tratando de armar con la gente. A ver, Clarita, antes de pasar con Lore, que tiene su mano levantada, y con Elías, me dijiste algo más que no alcancé a escribir dentro de las preguntas. ¿Hubo adulterio en generaciones anteriores? ¿Por qué estoy Los limpias. incluyendo la parte de abortos en ocultismo? ¿Alguien me puede decir por qué razón? ¿Qué tiene que ver el aborto con el ocultismo? Porque algunas prácticas tienen que ver con abortos, algunas prácticas de ocultismo. Sí, y el ocultismo es derramamiento de sangre generalmente, y es invocar la muerte o el poder de la muerte, y el ocultismo, el aborto en sí es derramamiento de sangre y es obviamente una práctica de muerte. Por eso es que tiene una asociación una cosa con la otra. Ok, gracias, amorcito. Vamos con Lorena. Adelante, Lorena.
también bueno, en este tipo de casos cuando hay este ocultismo o idolatría, se podría decir, ese tipo de pactos, y tú ves que a lo mejor tu hijo o tu hija están, por ejemplo, pues yendo mucho a esos, ¿cómo se llaman? Eventos donde donde pues adoran al enemigo, ¿no? De brujería, de santería y así, ¿no? Entonces es como, yo creo que es casi las mismas preguntas que hizo la hermana Clarita, ¿no? Si alguna vez los padres fueron, o los abuelos más bien, fueron esos causantes de la raíz, y también que los papás de alguna manera pues motiven a los hijos a veces a decir, no, pues está bien, te compro a lo mejor un dragoncito cuando eres chiquito, ¿no? Pero a lo mejor no sabes que eso está mal porque vas motivando a abrir puertas. Ok, a ver, Lore, antes de que te vayas, dime Sí, una práctica de ocultismo que muchas veces la gente realiza y que cree que tal vez es un juego. pues por ejemplo, ahora se ha dado mucho que yo he visto que juegan mucho a la cuija y Ujú. a veces lo dicen así por broma. Sí, es como de, no, pues vamos a jugar a la cuija a ver qué pasa. Y mucha gente se lo toma a broma, y la verdad es que pues eso es abrir puertas a, pues, a lo espiritual. Ok, entonces vamos a decir Ouija y otros juegos más como las lecturas de cartas, café, tabaco, etcétera, que muchas veces la gente es iniciada en el ocultismo como si fuera un juego, un reto o algo así. Muy bien, gracias. Vamos con Elías. Adelante, Elías. Bueno, más que ocultismo, quiero mencionar la clásica tradición de poner al santo de cabeza para conseguir pareja, que es más o menos usual. Ok, entonces la tradición de poner al santo de cabeza. Gracias, Elías, porque efectivamente es una tradición religiosa. Imagínate que dice, pues, ¿por qué elegiste a él o a ella como esposo o esposa? Pues porque puse al santo de cabeza, ya Y fue el que eso nos da salió. una idea de cómo fue lo que salió. Efectivamente, gracias, Elías, muy amable. Vamos con Evelyn. Adelante, Evelyn. Hola, buenas noches a todos, hermano. Puede ser preguntar, bueno, en qué creen, ¿no? Que ahí viene, pues en santos, en las vírgenes, tantas vírgenes que creen en tanto Dios falso, en específico. Ok, entonces la pregunta aquí sería, ¿en qué creen, verdad? Sí, porque creen o sea, en santos, vírgenes, que la naturaleza, en los dioses griegos, o sea, creen en muchas cosas falsas, ¿no? A ver, vas por buen camino, Evelyn. En particular, por ejemplo, ¿cómo lo enfocarías en la pareja? Si es una pareja que llegó años después a Cristo o donde uno de los dos es cristiano y el otro no, ¿qué pregunta sería buena hacerles aquí? Mm. Es, cuando se conocieron, puede ser en qué raíz, eh, bueno, qué traían arraigado, a qué tipo de adoración realizaban ellos o en familia. Por ahí va. La pregunta sería muy específica, por ejemplo, ¿delante de quién se casaron? Ok. ¿Por qué? Porque finalmente eso que tú estás señalando, tienes toda la razón.
Al final de cuentas es una decisión que tomaron de lo que creían, y en función de eso, digamos que delante de alguien colocaron ellos su matrimonio, y ahora pues obviamente tal vez estamos viendo consecuencias de una decisión espiritual que fue errónea. ¿Ok? Sí, Gracias, Evelyn. Vamos. ay, perdón. Es que tengo otra. Adelante, adelante. Lo que pasa, bueno, analizando mi familia, ¿verdad? También ha habido mucha enfermedad. Por ejemplo, en la familia de mamá, hay mucho cáncer, ¿no? Que falta de perdón, etcétera. En ese caso, no sé cómo preguntarlo. Ok. A ver, entonces, antes de pasar con Ivette, que tenía la mano levantada, déjenme compartir. Déjenme compartir con ustedes. Vamos otra vez. Para tener una idea clara de lo que estamos hablando. Entonces tenemos pecados y herencias, que tiene que ver con la parte espiritual, la religiosidad, el ocultismo, los pactos, pero también aquí entrarían las relaciones, y aquí justamente viendo las preguntas que tenemos que averiguar. Por ejemplo, las relaciones, matrimonios, el origen y el funcionamiento de los matrimonios, los divorcios, adulterios, fornicación, unión libre, formación de la familia, en cuanto a padres o madres solteras, hijos de matrimonio. Tenemos que revisar de dónde viene cada quien. Muchas veces el concepto que podemos tener es que todos venimos de una familia constituida por esposo, esposa e hijos, y que de ahí se fueron derivando las diferentes familias. Pero a veces nos llevamos sorpresas cuando investigando nos damos cuenta que tal vez mi papá no es hijo de un matrimonio constituido por mi abuelo y mi abuela, sino que a lo mejor mi abuela fue madre soltera antes de casarse con mi abuelo, y que producto de esa relación nació mi papá. Pero si averiguamos, bueno, ¿y quién fue entonces el papá biológico de mi papá? Pues resulta que a lo mejor era un señor que estaba casado con otra señora, y por lo tanto mi padre es producto de un adulterio que nació fuera de matrimonio y entre una chica soltera que cayó en fornicación y un hombre casado que estaba en adulterio. Eso, esa información nos abre un panorama para darnos cuenta que lo terrible que venimos trayendo en las herencias. Y entonces es ahí donde tenemos que revisar todo esto. Entonces, vayan tomándole captura de pantalla para que recuerden todas estas relaciones, y ahorita vayamos viendo las preguntas que vamos a formular. Pecados y herencias. En ocasiones los matrimonios sí se formaron bien, pero venimos arrastrando matrimonios rotos, es decir, tal vez sí se casaron los abuelos o los bisabuelos o los propios padres, y decimos, bueno, sí se casaron, pero se divorciaron o se separaron, llegó al fin su relación cuando hubo un adulterio, cuando tal vez ese matrimonio fue siempre una unión libre y nunca se casaron, y simplemente en algún momento decidieron cada quien seguir por su cuenta. Cómo se fue formando la familia de nuestros padres, bueno, papá, mamá, abuelo, abuela, tanto del lado paterno como del lado materno. Tal vez ahí descubrimos que los matrimonios se rompieron por adicciones. Tal vez nos damos cuenta que los matrimonios se rompieron cuando hubo un aborto, o cuando se enteraron que había un hijo fuera de matrimonio, o alguna situación así. Y a veces vemos que si bien las parejas se casaron aparentemente en orden, y digo aparentemente porque no sabemos qué pasó cuando estaban solteros, pero a lo largo de sus vidas se fueron mezclando muchas cosas, fueron saliendo a la luz pecados,
y eso fue trayendo evidentemente destrucción. Es ahí que podemos entender, y me voy a regresar a el pasaje de Levítico 26, 39 al 40, lo grave que pueden ser esos pecados generacionales, que dice: aquellos de ustedes que sobrevivan serán abatidos en un país enemigo, porque a sus pecados se añadirá el de sus padres. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición constante y constante rebeldía contra mí. Es decir, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que dice la Escritura es real. Si los tatarabuelos traían pecado, pero a ese pecado le agregamos el pecado de los bisabuelos, y a ese pecado le agregamos el pecado de los padres, de los abuelos, y al pecado de los abuelos le agregamos el pecado de los padres, y al pecado de los padres le agregamos el pecado de la generación presente, pues evidentemente que eso va a seguir lastimando y dañando a las generaciones futuras. Por eso es tan importante confesar para poder desarraigar. Y de acuerdo a la oración del Salmo 79, 38, no nos tomes en cuenta los pecados de ayer. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Esos pecados de ayer, está hablando los pecados de las generaciones anteriores. Pero ¿cómo vamos a pedir perdón de esos pecados si ni siquiera conocemos? Entonces, por eso es el tomar en cuenta todos estos pecados. Así que, a ver, vamos a detener ahí. Quito el compartir pantalla y vamos con Ivette. Ivette tenía la mano levantada, que quería participar, y vamos a regresar también a nuestra pizarra para que podamos seguir. Buenas noches, pastor. Yo nada más tenía duda, si también implica como pacto, por ejemplo, el que en ocasiones, por ejemplo, en nuestra familia, por cuestión, pues sí, de ignorancia, llegaron a hacer prácticas, por ejemplo, de hacer que una limpia con la veladora o con la moneda y ofrecérsela ahí a un santo. ¿Eso también implica como un pacto? A ver, ¿quién le quiere contestar a Ivette? Gracias por tu pregunta, Ivette. ¿Quién quiere responderle a Ivette? Eso, a ver, repítelo, Ivette, para que todos escuchen, y yo quiero saber qué piensa todo el grupo. Ok, que si también implica hacer un pacto, el que pues de niño o así por que tu familia pues por sus cuestión de creencias te hicieran la limpia con una veladora o con las monedas y para ofrecérselas ahí al santo pues o a su imagen, a lo que adoran. Esas A ver, vendrían Sergio. siendo prácticas de ocultismo, ¿sí? Sí, bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que es hacer pasar por fuego a los hijos o a la persona. Sí. A ver, Sergio. Sí, buenas noches. Miren, en respuesta concreta, evidentemente eso sí es atar de cierta manera a las personas a ciertas creencias ocultistas. Aparentemente, en esa época o en la actualidad, pues uno pensaría que pues, no tiene mayor importancia o impacto espiritual, pero a mí en lo personal me pasó algo muy similar después del terremoto del 85. Mi mamá, evidentemente, o mis papás por ignorancia, me pasaron por el rollo eso de la gallina y todo el kit de verduras, etcétera, ¿no?
Y eso evidentemente trae un impacto no en ese momento. A lo mejor en ese momento nos parece que no pasa nada, pero no sabemos la historia del chamán o de esa persona que hace limpias, etcétera, o no sabemos a qué se dedica si solamente es alguien que ofrece limpias, ¿no? Esta persona puede tener contacto diario con ocultismo o con cualquier tipo de fuerzas obscuras, ¿no? Entonces, evidentemente eso sí genera que en la personalidad cambia y ata a las personas con ese tipo de acciones. Ok, muchas gracias, Sergio. Es muy valioso tu testimonio porque aunque pensemos que es un juego, siempre trae repercusiones. A ver, vamos con Jade. Adelante, Jade. Hola, buenas noches. En el momento en el que una persona es llevada o va por su propia voluntad a una limpia, a ser ofrecida a algún santo, a algún ídolo, las puertas espirituales que se abren son grandes y se pueden generar ataduras muy profundas. Probablemente si alguien fue ofrecido de niño a algún santo, incluso vestido como este santo para ser consagrado a él, o incluso las llamadas mandas, ¿no? De si haces esto por mi hijo, yo hago esto por ti. Las cadenas espirituales son muy profundas y son fuertes. Muchas veces cuando se va a ministración descubres cosas y ataduras que tú no sabías que tenías porque tus padres hicieron algo antes que tú. Pero al momento de tener la ignorancia sobre lo que fue hecho sobre ti o fue atado sobre tu vida, pues no puedes ir a romperlo hasta que el Señor revela estas puertas que se abrieron. Y por supuesto que esto es ocultismo y por supuesto que esto es hacer pactos, porque estás atando tu vida a algo espiritual, pero algo espiritual maligno, que tiene una influencia que tú no conoces o invisible sobre ti, que tiene que ser revelada por el Espíritu Santo para que puedas ser libre y el Señor pueda seguir obrando en tu vida. Ok, muchas gracias, Jade. Gracias por tu aportación. Vamos con, y aquí quedó escrita esta idea tuya, se abren puertas espirituales que generan ataduras. Edgar y Patti, por favor. Sí, justo era también parte del comentario que hizo el hermano Sergio respecto a todo este tema como de limpias y sumado, bueno, se me vino a la mente también que a veces cuando son niños y que, por ejemplo, hay veces que se enferman mucho, a veces van con clásicos como señores que dicen, ay, es que este señor no sé, te da lechitas, te da, que no son ni siquiera un homeópata, sino son como de remedios de justo lechitas, juguitos, y que él sí te va a sanar, ¿no? Entonces, nada más era como complementar esa parte y en este caso ahorita que estuvieron hablando, que se me vino a la mente esta parte de que si bien pareciera que son como doctores o medicina alternativa, pero al final del día, pues son como de origen dudoso. Y pues yo creo que también es parte de ocultismo, ¿no? Ok, muchas gracias. Aquí lo ponemos en la medicina Ustedes. alternativa. Prácticas con curanderos buscando sanidad. Bueno, que no es de origen dudoso porque estamos bien ciertos de dónde vienen. Gracias, Patti. Dios te bendiga. Clarita, vamos otra vez contigo. Bueno, algo importante es que cuando hablamos de un pacto, hablamos de un acuerdo. Y regularmente cuando se acude a un curandero, a un brujo o a una persona que tiene capacidades y poderes, se acude con un propósito, que puede ser tener bienestar, tener buena suerte o sanidad o cualquier otra cosa, pero estamos hablando de un acuerdo. Y cuando hablamos de un acuerdo, estoy yo consintiendo en que ese bienestar, entre comillas, pueda venir a mí o a uno de mis hijos, ¿no? En este caso.
Entonces es importante que cuando hablamos de un pacto también se puede romper, espiritualmente se puede romper y se puede cancelar, pero es importante que la pareja o la persona que lo cometió, pues pueda romperlo y tiene que hacerlo de manera voluntaria para que esa persona pueda quitar ese efecto sobre su vida, porque fue en el sentido de que yo quiero y me estoy poniendo de acuerdo y estoy consintiendo en que esto se haga sobre mi vida. Y hay personas que incluso hacen pactos por sus hijos. Y espiritualmente hablando, puede ser que esto se extienda hacia las generaciones posteriores, en el sentido de que si, por ejemplo, alguno es brujo, la siguiente generación puede el enemigo escoger a alguien para que continúe con esa práctica, ¿no? O con la adivinación o con cualquier otra de las diferentes prácticas que se tienen, que se siga pues pasando de generación en generación, y es importante que cuando se detecte, pues se pueda cancelar en ese momento, ¿no? Y hay una cita en Deuteronomio 11, me parece, bueno, ahorita la busco bien, 7 o 9, donde habla de que las maldiciones son hasta la segunda y tercera generación, pero que cuando nosotros obedecemos al Señor, sus bendiciones son hasta 1000 generaciones. Entonces ahorita la busco y te la paso. Gracias, amorcito. Bueno, a ver, vamos con la hermana Margarita Mastache. Shalom, hermano. Por supuesto, Shalom. yo quería abundar porque de hecho yo fui, desde que yo tengo uso de razón hasta que el Señor me llevó al internado, era yo una persona muy enfermiza y mi madre no tenía conocimiento del Señor y me llevaba a todos los lados habidos y por haber para que me curaran. Y cuando yo llegué al Señor, me costó mucho trabajo romper muchas cadenas de impiedad porque yo no conocía todo eso. Pero el Señor fue revelando y a la persona que estuvo en ministración me llevó a romper muchas cadenas de impiedad. Y eso es muy importante hablarlo con los matrimonios, porque no saben a qué santo fue dedicado, a qué ídolo o con qué proceso de supuesta sanidad fue tratado. Y eso lo van a heredar a los hijos y sin un conocimiento real. Y entonces yo en estos días una persona aconsejada y le dije, Yo creo que sí, mi amor. ve y ora y pide perdón por ti, por las personas que vienen atrás, para que tú seas suelta y liberada. Nada más eso quería comentar, pastor. Gracias. Ok, entonces, a ver, repita la última frase, por favor, hermana Margarita. De que hay que romper cadenas de impiedad y confesar los pecados de la gente que viene atrás de nosotros, que sí, de la cual nosotros venimos, de nuestros padres, de nuestros abuelos y de todos nuestros ancestros, porque no sabemos a qué ídolo, a qué deidad fuimos dedicados. Y solamente con la revelación del Señor nos puede mostrar para romper las cadenas para los que vienen después de nosotros. Ok, perfecto, muchas gracias. Maribel, a ver, Maribel. Bendiciones, hermanos. También dentro de eso mismo del ocultismo, se manejan mucho todo lo que son los talismanes. Todo lo que son los talismanes que para protección de la persona, para las casas y todo eso también son pactos y consagran esas cosas también al enemigo, lo cual también abre puertas tanto en los hogares como las personas que los portan, hermano. Ok. Talismanes y amuletos de... Sí. Ahora, gracias, Maribel.
Quiero Gracias. plantearles también a ustedes esta otra. A ver quién está escribiendo. Pero nada más para que no se me encimen los textos. A ver, quiero plantearles esta otra situación. Y eso tiene que ver también con los pactos y las relaciones. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué poder tiene el dicho, los deseos o las maldiciones proferidas por un padre o una madre sobre sus hijos? ¿Quién quiere contestar eso? ¿Qué poder tiene las palabras, las maldiciones, los deseos que un padre o una madre pueden decir hacia sus hijos? Pastor, tiene mucho poder lo que uno ve con la boca, porque dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros maldecimos a nuestros hijos, es lo que estamos declarando, que le decimos que son flojos y esto, y es lo que estamos declarando. Y nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos y profetizar que ellos son unos hijos de Dios y que son los hijos de luz para las naciones. Ok, muchas gracias. Gracias, Anita. A ver, tenemos a Beatriz y Fernando. Pastor, muy buenas noches. Sin lugar a duda, las palabras pueden causar un daño muy tremendo, no solo en lo inmediato, sino a mediano y largo plazo en el corazón de los hijos. Nuestras palabras pueden construir o pueden destruir. En lugar de edificar, podemos hacer un daño muy grande con las palabras que estamos expresando a nuestros hijos. Hay que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo hacemos, y en el momento en que lo hacemos para poder bendecir al hijo o recriminar al hijo si cometió alguna falta, pero sí las palabras pueden destruirlo, y después si no se platica con ellos o no se habla con ellos, vienen a traer separación entre el padre y los hijos. Ok, muchas gracias. ¿Recuerdan ustedes algún ejemplo bíblico de un padre o una madre que haya maldecido a sus hijos? Fue Agar que cuando le dice a Abraham que el ángel de Dios le dice a Abraham que eche a Agar y a su hijo, y que cuando ya no tenía agua le dijo que se muriera su hijo, y Ismael, y le dijo que no, que ella tenía la garrafa de agua. Bueno, esa es una cita. No me acuerdo la cita bíblica, pero fue También Agar. Noé, ¿no, pastor? Cuando maldijo a Cam, cuando vio su desnudez, o estoy equivocada. No, estás en lo correcto, Ivette. Bueno, gracias, Anita, por lo que comentó, pero efectivamente, el caso de Noé es un caso, quizás es el más claro de todos, porque lo que dice la escritura, a ver, vamos a ver si lo puedo compartir. A ver. Y eso puede entrar como una especie de pacto. Aquí se lo estoy poniendo a la Génesis capítulo 9, versículo 24 y 25. Y dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo que su hijo menor le había hecho
dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Ahora, ¿ustedes saben quiénes son los descendientes de Cam? Los cananeos. Sí, pero alguien más. No se limitó a los cananeos. ¿Quiénes más son descendientes de Cam? Los africanos. Los africanos. Los africanos, efectivamente. Y los africanos, en general, ¿qué terminaron siendo? Esclavos. Esclavos. Y qué impresionante que hoy sigue siendo un tema en cuanto a lo que es la abolición de la esclavitud. Pero, si ustedes se dan cuenta, este problema de ellos surge desde el propio Noé, cuando maldice a los descendientes, bueno, a sus descendientes, para los descendientes de su hijo Cam. Entonces, declaró que ellos iban a ser esclavos, siervo de siervos, y por siglos el continente africano, pues fue el proveedor de esclavos para el mundo, y todavía llegamos a años recientes y es un continente de gente que sufre, que está marginada, que está en miseria, que está en pobreza. Amén de que, bueno, ha habido casos ahí de ocultismo, etcétera, etcétera, pero aquí lo que quiero llamar la atención es el poder de las palabras de un padre sobre sus hijos. Y eso tiene mucho que ver cuando, voy a poner un caso de un hombre que cuando se le empieza a preguntar todo su pasado, pues él fue hijo de una mujer abandonada, una mujer que el esposo se fue, la dejó, él era muy pequeño, pero él, por lo que su mamá le decía y las fotografías que llegó a tener, él se parecía mucho a su papá. Pero como la mamá odiaba al papá, o al que había sido su esposo, porque fue infiel, porque fue mujeriego, porque le arruinó la vida, porque la abandonó con un hijo, y ella veía a su hijo muy parecido a su papá. Así que, pues, ella tenía tanto coraje que decía, pero tú no has de ser feliz cuando te cases y tú vas a ser igual que tu padre. Evidentemente este hombre nunca le dio importancia a los dichos de su madre, pero a lo largo de su vida él fue dándose cuenta que pues se casó, se divorció y tuvo 2, 3, 5, 6, 7 mujeres, con ninguna era feliz, hasta que llega a conocer a Cristo y entonces entiende que lo que su mamá declaró sobre su vida, tarde o temprano se fue cumpliendo. Entonces, vean cómo las palabras de una madre, en este caso del que les estoy platicando, pues puede tener tanto efecto y tanto peso sobre la vida de un hijo y obviamente lo que pueda venir adelante. Bueno, Clarita tiene levantada la mano. Adelante, amorcito. Yo nada más quería compartir un versículo en Proverbios 18, 21, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Estamos hablando de Gracias. muerte y de vida. ¿De qué ¿Versión? versión leíste? En la Reina Valera 60. Proverbios Reina 18, Valera 21. 60. Proverbios 18, 21. Ok, y ahorita lo ponemos acá. Proverbios 18, 21. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué otra cosa tendríamos que revisar en la vida de una pareja
que viene arrastrando tantas cosas respecto a su relación. ¿Qué otras cosas tenemos que averiguar? Porque evidentemente, de acuerdo a lo que les hemos comentado, cada uno traemos una situación específica, ya sea de parte de los padres, y eso en cuanto a las relaciones. A ver, aquí a lo mejor tenemos que meternos un poco a hacer preguntas respecto a las relaciones. ¿Qué les preguntarían ustedes a la pareja que tiene que ver en particular con las relaciones? Verónica, adelante, Vero. Buenas noches, pastor. Quizá tendríamos que preguntarle si es su primera relación de noviazgo, obviamente si fue la primera relación de noviazgo, si fue su primer novio o novia, o la segunda o la tercera, también si tuvieron relaciones sexuales con otras parejas, o sea, con otras personas, a lo mejor también desde la dinámica familiar, ¿no? Cómo es su relación con sus padres, con su familia, aún hasta con los mismos jefes, ¿no? En su trabajo, su forma de ser, porque creo que eso nos va a dar nos va a dar información quizá que nos va a ir llevando hacia un problema raíz, ¿no? Uh-huh. Ok, y de su pasado y de sus antepasados, ¿qué les preguntaríamos? Si tus abuelos, ¿cómo fue el matrimonio de tus abuelos, de tus padres, de tus bisabuelos, toda esa genealogía, ¿no? Eso yo creo que sería bueno preguntar. Claro, miren, aquí, adelante, Evelyn, aquí es necesario que hagamos una especie de árbol genealógico de la familia y que les expliquemos a ellos cómo hacerlo también para poderles ayudar a resolver. Se supone que aquí tendríamos a papá y a mamá. Tenemos adelante, Evelyn, si quieres compartir. Pues sí preguntar, por ejemplo, si nuestros padres, abuelos y por lo menos 3 generaciones, puede ser si están bajo la bendición o nunca se casaron, puede ser eso también. Sí, eso es muy importante. Eso es muy importante que se pregunte. Aquí tenemos que partir de este principio y podemos irnos hacia arriba. Tenemos que irnos hacia arriba e ir señalando. Obviamente no nos va a alcanzar aquí, pero tenemos que pensar en cada uno de ellos y de acuerdo a esto que nos plantea también Evelyn, saber cómo está la relación en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿cuántas generaciones tienen influencia sobre nosotros?
Primera de tercera y cuarta generación. Ok. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a decir que la persona actual, vamos a decir, aquí está. Vamos a decir que este es el varón. Y tenemos aquí a la mujer. Entonces tenemos papá y mamá, aquí tenemos a abuelo, aquí tenemos a la abuela, bisabuelo, bisabuela, y tenemos que agregar uno más. Tenemos a los tatarabuelos. Entonces aquí tenemos todas estas generaciones son las que tenemos que pedirles a ellos que investiguen para ver en dónde comienzan problemas de maldición, etcétera, etcétera. Déjenme bajar esto un poquito. Sí, obviamente, por eso es importante que nosotros revisemos cómo se están dando las condiciones en cada familia. Estoy tratando de poner aquí la... Tenemos entonces tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, papá, mamá, el varón y la mujer. Y obviamente aquí tenemos que revisar si, y esta es una labor de investigación, es una labor de preguntas, si estas relaciones, que es de donde, vamos a decir, proviene el varón, y obviamente esto hay que hacerlo con la mujer también, nada más que pues ahorita no nos daría tiempo de hacer el dibujo de todos y tendríamos que hacerlo de la línea materna también. Es decir, la investigación tiene que ser tan amplia como se pueda. ¿Por qué? Porque finalmente lo que queremos es que esta pareja pueda escapar de toda esta serie de maldiciones que viene arrastrando y sobre todo cuando nos damos cuenta que todo lo que ellos traen. ¿Qué tenemos que averiguar? Bueno, aquí tenemos que preguntar si hubo matrimonios o qué clase de relaciones hubo. De parejas se constituyeron. ¿Por qué creen que es importante saber si estos estuvieron casados, estos estuvieron casados, estos estuvieron casados, estos estuvieron casados y luego la misma historia con la mujer, con su línea paterna, materna
bueno, con la mamá, perdón, y luego con la mujer también hacer exactamente el mismo análisis, así de exhaustivo como está tenemos que replicar. Si se dan cuenta, tenemos una línea, 2, 3, 4 y 4 del lado de la mujer. Son 8 líneas que tenemos que revisar de manera para conocer los orígenes de estas personas. ¿Por qué es importante en un momento dado descubrir esto? Porque se pueden repetir esos patrones y puedes ver si en alguna de esas generaciones está pasando a lo mejor lo mismo en tu misma relación. Exacto. A ver, Fernando, tenía levantada la mano Fernando, adelante. Y luego Evelyn. Es eso, pastor, saber, entender dónde inició o dónde se rompió o de dónde viene la maldición que está siguiendo a la pareja actual. Gracias. Evelyn. Bueno, lo que he aprendido otra vez cuando hay, por ejemplo, las bodas, ay, bueno, las bodas cuando ya vivieron juntos, es que usted les pide de favor que pidan perdón a la congregación, bueno, a Dios, a la congregación. Entonces, de alguna manera se está viviendo bajo, pues maldición en vez de bendición. Y si viene arrastrando eso de generaciones, pues hay que romper con eso para que todas las generaciones se puedan poner en orden. Creo, si no mal recuerdo, hubo unas bodas en donde se casó tanto los hijos que estaban en unión libre como los papás también. Entonces, pues es bueno que toda la familia se ponga en orden, pues para romper ya con eso. Sí, ese fue un hecho bonito de restauración porque cuando los padres hablaron con los hijos y les pidieron perdón, en este caso por cuanto ellos les habían heredado una mala enseñanza, un mal estilo de vida, los hijos se entendieron y decidieron también ellos entrar al orden. Entonces, de ahí la importancia de pedir perdón, porque en este caso no solamente se restauró la pareja, que fue la que inició el proceso, sino que esto alcanzó la bendición para sus hijos. Bueno, para su hijo y para la chica con la que vivía el hijo, y finalmente se convirtieron en un matrimonio ya en orden. Ahora, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué significa el hecho de que no conozcan sus antecedentes? Imagínense que esta mujer que tenemos aquí nos dijera, pues mira, la verdad yo no sé nada de mi familia, no sé nada de la familia de mi padre porque yo crecí con mi mamá, pero pues yo no sé nada de mi papá, ni quiénes fueron mis abuelos, ni quiénes fueron mis bisabuelos, es decir, esta parte la tengo completamente desconectada y de mi mamá pues solamente conocí también a mi abuela y tampoco sé nada de la parte de mi abuelo, ni su línea, ni la línea paterna. ¿Qué significa? ¿Qué nos daría a conocer una respuesta así? ¿Qué creen ustedes? Yo estoy en esa situación, pastor. Ok. ¿Qué intuye usted, hermana Margarita? El hecho de no conocer esa parte, no tengo que quizás ya profundizar más porque no tenemos acceso a más información, pero ¿qué significa ese silencio o ese pasado borrado? ¿Qué significa? Tiene un significado, evidentemente. Para mí fue mucho problema porque mi mamá trató de tapar muchas cosas con mentiras. Mi mamá dio por muerto a mi papá, pero ella era un hombre muy mayor más que ella. Yo no conozco a mi papá. Después ella se involucró con mi padre adoptivo, pero tampoco tengo conocimiento de cómo fue su vida.
de mi mamá. Yo solo sé que ella quedó huérfana de 3 años con 4 hermanos mayores con ellos y despojados porque el mayor tenía 13 años y perdieron todo y vivieron en la pobreza máxima. Es lo único que yo sé de mi mamá. No conozco tíos, no conozco primos, no conozco nada. Ahora, gracias por la confianza de compartirnos eso. Y yo quisiera hacerle una pregunta más. ¿Qué tanto le afectó a usted en su vida como niña, como mujer, como jovencita, adolescente, hasta que llegó a la vida en Cristo? ¿Cómo le afectó eso a usted como persona? Yo siempre viví como huérfana, de un lado al otro, de un internado a otro internado, y con una mujer muy frustrada, golpeadora y denigrada, y que nunca valí nada hasta que llegué al Señor. Nunca tuvo valor. O nunca le demostraron su valor, ¿no? No, de hecho tuve muchas maldiciones de parte de mi mamá, desafortunadamente. Ok. Pues, gracias, hermana, por compartirnos eso, porque es valiente de parte suya, pero también yo creo que nos ilustra, obviamente, pues, lo que le sucede a una persona que no tiene ese historial y que posiblemente ha sido objeto, pues, como usted lo dice, de muchas mentiras y se crece rodeada de un pasado que se desconoce por completo. Voy con mi hermano Fernando. Adelante, por favor. Pastor, buenas noches. Buenas El Salmo noches. 19:12 nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando pienso que cuando nosotros tenemos dudas acerca de nuestros orígenes, pues una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, pues debemos encomendarnos cada día y pedirle al Señor que Él descubra aquellas áreas que pueden estar contaminadas en nuestra vida. Es como una persona que no conoce sus antecedentes médicos, con eso podría compararlo, ¿no? Y de repente resulta con un cuadro de diabetes. Entonces, bueno, quién sabe por qué fui, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, aparte de a lo mejor un descuido en su alimentación y en sus hábitos, probablemente ahí ya había una situación de herencia. Entonces, lo mismo puede pasar en una persona que no conoce sus antecedentes. Simplemente van a empezar a ver focos, como decía nuestra hermana anterior, situaciones de baja autoestima, situaciones de violencia, y pueden haber algunas más, ¿no? Como, por ejemplo, quizá desarrollar promiscuidad o desarrollar algunas adicciones también podrían ser. Ok, gracias, hermana Beatriz. Ahora, esto obviamente también nos habla de si hay esa ignorancia, eso nos deja intuir algo, que el pasado está lleno de oscuridad. Es decir, hay mucho pecado, cual no sabemos, pero lo que dice también la hermana Beatriz es cierto. Y esta parte de la oración, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que son ocultos, porque hay muchas cosas que para una persona pueden ser ocultos y a lo mejor ahí se van a enfrentar problemas de autoestima, de violencia, de rechazo, promiscuidad o adicciones. Ahora, ¿qué tiene que ver la autoestima en el matrimonio? ¿Qué tiene que ver la violencia en el matrimonio? ¿Qué tiene que ver el rechazo en el matrimonio? ¿Qué tiene que ver la promiscuidad en el matrimonio? Y aún las adicciones. A ver, ahora quiero que ustedes abran micrófonos y me digan, ¿ustedes cómo ven ese tipo de situaciones? Porque hemos estado hablando de casos
específicos de parejas, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene problemas de autoestima y Pues, en el matrimonio se empiezan a dar esos conflictos? pues obviamente no te valoras, no te sientes valorada, no te sientes, a lo pues sí, valorada, amada. Y yo creo que también influye mucho tu identidad. En la autoestima influye bastante porque la identidad se destruye y con todo eso va la autoestima. Y cuando a lo mejor si tu pareja a lo mejor es violenta y te dice y abusa de ti psicológicamente y físicamente, pues entonces imagínate cómo esos pensamientos van a estar en ti y tú no te vas a sentir totalmente valorada ni amada ni nada porque tú dices yo no valgo nada yo no soy nada para mi esposo ni tanto para mí. Ok, muchas gracias, Lore, gracias. Elías, adelante, Elías. Se generan relaciones que les llaman codependientes. Cuando uno de los dos miembros de la pareja tiene baja autoestima. Ok. Relaciones codependientes. Ahora, ¿una persona con baja autoestima podrá valorar a su cónyuge? No, Lo sobrevalora definitivamente. Lo va a sobrevalorar. A ver, Beatriz. Si pueden, abran su micrófono, por favor, que lo tienen apagado. Si nosotros no estamos siendo valorados o no nos valoramos nosotros, es lo mismo que estamos reflejando también a nuestros hijos. Y ellos mismos van a tener esos mismos conflictos que nosotros estamos viviendo, porque nosotros no les estamos enseñando una situación vencedora, sino al contrario, estamos caminando bajo el yugo de las maldiciones o las situaciones generacionales que estamos viviendo. Gracias, muchas gracias. Ahora, siguiendo en esta línea, quiero que veamos algo, porque del pasado, vamos a decir que de nuestros antepasados, recibimos, por un lado, herencias y por el otro lado, modelos de familia. Esos modelos pueden ser buenos o malos. Es decir, imagínense un hijo que crece viendo a la mamá siendo violentada por el papá o la pareja en turno, cualquiera de los dos casos, haya sido su papá o su padrastro o lo que haya sido. Ese hijo, cuando crezca, va a tener altas posibilidades, quizás no lo podemos generalizar al 100%, pero tendrá altas posibilidades de ser violento. Y cuando entonces vemos que una persona o un matrimonio viene donde hay queja de violencia, obviamente es un delito que se tiene que tratar, pero nosotros como iglesia, como consejeros, primero tenemos que ver, bueno, ¿y de dónde viene la violencia? Y aquí tenemos dos casos, porque muchas veces puede ser que el hombre, el varón, haya visto el ejemplo de violencia, su modelo es violento, porque él vio que su padre violentaba a su mamá. Pero ¿qué pasa con la mujer? Porque a lo mejor la mujer también le tocó vivir el modelo de violencia y ella se identifica con su mamá porque su mamá fue violentada o nunca tuvo una pareja estable. Y entonces ahí tenemos
perdón, una combinación donde se dan los ingredientes para que esta pareja viva con violencia. Una violencia, digamos, consensuada. ¿Por qué? Pues porque él está acostumbrado a ser violento, así lo aprendió. No solamente trae herencia, sino que además trae ejemplo. Y ella la acepta porque cree que así es la vida. Ella cree que es normal que el hombre sea violento contra la mujer, es normal que la mujer se deje golpear por el hombre, es normal que se quede callada, porque ella así lo vivió. Y entonces, quiero que vean ustedes, tenemos de los antepasados herencias. Vamos a poner aquí. Herencias, pero también tenemos modelos. Modelos. Y obviamente, ¿por qué es importante en medio de una terapia conyugal descubrir ambas cosas? Bueno, porque esto lo podemos romper espiritualmente, pero esto hay que trabajarlo, porque la gente ya lo trae como un hábito. Y por eso las escrituras que hemos visto, ¿verdad? Los pecados de los padres se añaden a los pecados de los hijos. Sí, puede decir, yo lo aprendí, yo lo heredé. Ella puede decir, yo lo aprendí, yo lo heredé. Pero ahora ellos, o en particular por ser el violento, está desarrollando su propio pecado. Y cada generación puede ser que se vuelva más fuerte. Y lo mismo sucede con el rechazo y lo mismo sucede con la promiscuidad. Lo mismo sucede con las adicciones. Tal vez este hijo aborrecía ver a su padre alcoholizado, pero ahora este hijo ya no solamente se alcoholiza, sino que ahora él también se droga. Entonces ya aumentó el grado de maldad, ya aumentó el grado de pecado. ¿Y qué pasa cuando una mujer dice, pues es que yo pensé que así era la vida, porque yo siempre vi a mi padre tomar, y pues cuando lo conocí a él también y lo vi que tomaba, pues pensé, eso es normal, todos los hombres se emborrachan. Entonces vamos viendo que a veces el ser humano se acostumbra a lo monstruoso, se acostumbra al pecado, se acostumbra a vivir mal, se acostumbra a vivir de esa manera. Por eso es tan importante que nosotros vayamos entrando en el terreno de entender qué está ocurriendo con la pareja. No es mandarlos a administración para que de manera automática yo ya me libre de la consejería, los mando a administración, oran por ellos y se van los demonios y ellos quedan libres y se resuelve el problema. No. Entendemos que se van dando esta mezcla de situaciones, herencias con modelos. Y esto, entonces, podemos decir que aquí se suman estos problemas. Las herencias se suman con los modelos. Déjenme poner esta todavía más grande, porque la unión de estas dos cosas van a hacer que esta pareja todavía sufra más y que le abra puertas a mayor cantidad de problemas y situaciones complicadas. Elías. Bueno, ahí lo que quiero resaltar es que finalmente un hábito es resultado de un proceso que le llaman cognitivo-conductual. En cambio, una herencia tiene que ver con cuestiones espirituales. Perfecto, muchas gracias. Pues las Ahora, cuestiones espirituales, perdón, Gilberto, tiene que ir a una consejería, en mi opinión. O yo lo canalizaría
cuando dé cuenta que hay una cuestión que tiene que ver con herencia, los mandaría a una consejería. Cuando me dé cuenta que se trata de un hábito, de un aprendizaje, de un modelo, digamos, buscaría la manera de que se reeduque en ese sentido. Ok, solamente que no los puedes mandar porque tú eres el que estás dando la consejería. Exactamente. Eso lo tengo que hacer yo, esa reeducación. Ok, ahora vamos a ver la administración. Y aquí vamos a ver qué tipos de administración tenemos que buscar. Porque de acuerdo a lo que hemos estado viendo, a ver, de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo aquí, hay que entender que dependiendo el área religiosa, ocultismo, los pactos, las relaciones y todo lo que estamos revisando en este cuadro. ¿Qué va a pasar cuando a una persona la canalicemos al área de administración para que pueda ser libre? Bueno, obviamente aquí vamos a encontrar dentro de los tipos de administración la liberación. Vamos a encontrar la sanidad interior. Vamos a encontrar también, no tanto, bueno, vamos a poner aquí la liberación de demonios. La liberación de demonios. Pero también vamos a poner aquí la libertad de opresión que muchas veces se llega a dar y que no necesariamente es algo demoníaco, son cuestiones que a veces uno mismo pudiera estar generando o pudiera estar trayendo. Obviamente tenemos que buscar la libertad de pactos y a veces esos pactos también se pueden generar por el dicho de las palabras, como ya lo hemos mencionado, y no necesariamente tiene que ver con un demonio, pero sí son pactos que a veces uno mismo ha llegado a hacer de una manera o de otra, y que vamos a ir viendo en algunos casos también más adelante. Y la sanidad interior, pues obviamente tiene que ver con el perdón, no solamente el sentirse perdonado, sino perdonar, que es parte también de ese proceso en el cual tenemos que buscar que la gente pueda ser libre y pueda ser sanada en todo el proceso a lo largo de su vida. Es decir, esto es parte del proceso para ayudar a una pareja a ser restaurada. Obviamente, tenemos a dos individuos, un hombre y una mujer, que a lo mejor vienen arrastrando muchos problemas de sus respectivos pasados y no están condenados a vivir toda la vida en un infierno o en una vida infeliz o una vida sin bendición. Desde luego que Dios tiene la capacidad y el poder de restaurar, y tiene la capacidad y el poder de bendecir, y tiene la capacidad y el poder de restituir, como hemos venido viendo a lo largo de estas sesiones.
lo que ahora tenemos que comprender es que hay procesos en los cuales tenemos que meter a la gente. Pero ahora tenemos, también ya es parte de lo que mencionaba Elías, el proceso de la terapia. Y ese proceso de la terapia para nosotros es importante porque ahora nosotros tenemos que buscar un plan de restauración. Un plan de restauración. Recuerden ustedes también lo que nos enseña la Escritura, en el sentido de cuando una persona llega a Cristo, tenemos que entrar a la renovación de la mente. Esta es quizás la parte más compleja y más tardada de todas. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas tenemos que luchar contra un hombre viejo que ya lleva muchos años viviendo de una manera completamente equivocada, y ahora pues no vamos a resolver eso en 5 minutos de consejería, sino que nos va a llevar varias sesiones en las cuales tenemos que ayudarle. Por eso dice la Escritura en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, ayudarle a renovar la mente, el espíritu del entendimiento. ¿Por qué? Pues porque si pensáramos que la vida, esta mujer pensaba que la vida era tener una mala imagen de una misma, pensaba que todos los hombres por naturaleza deben ser borrachos, que todos los hombres por naturaleza tienen que ser violentos, que ella no vale nada y que depende 100% de lo que éste quiera hacer. Pues ahora tenemos que ayudarle a renovar su mente y entender que las cosas no son así. Y lo mismo este hombre que ha pensado que su posición como varón en la familia es de violentar a su mujer, de violentar a sus hijos, de gritar, de creer que él es muy macho o muy valioso por el hecho de poder conquistar a 2, 3, N mujeres en cualquier momento de su vida, porque él vio que su papá hizo eso, que su abuelo hizo eso, que su bisabuelo hizo esto, de ambos lados. Pues evidentemente ahora hay que reeducarlo, hay que disipularlo, hay que renovar su mente para que él entienda que ese estilo de vida es lo que lo está llevando al infierno, y que si él no es feliz es en parte por todo lo que él trae en esa basura interior. Así que podríamos citar muchos versículos más de cómo tenemos que renovar nuestra mente, como lo señala Efesios también. El punto es que nosotros tenemos que someter a la pareja en cuestión a ese proceso. Si se dan cuenta, son 2 procesos simultáneos. El proceso de ministración, que posiblemente, y yo les recomendé hace un par de sesiones, no conviene hacerlo uno mismo, sino conviene mandarlo con alguien más, alguien del área de administración. Sí, trabajar en equipo, trabajar en acuerdo y ver qué es lo que está pasando, y nosotros dedicarnos exclusivamente a la parte de la terapia para poder ayudar en la consejería, en el discipulado, en el proceso, incluso dejando tareas, porque la gente va a tener que tomar acciones, va a tener que tomar decisiones para poder avanzar. Si no lo hacemos de esa manera, evidentemente que vamos a perder tiempo y no vamos a lograr nuestros objetivos.
¿Por qué? La administración, como todos los actos espirituales, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, cuando uno es bautizado en agua, cuando uno acepta a Jesús en su corazón, todos los actos espirituales refieren a un momento. Es decir, no me la paso toda la vida aceptando a Jesús en mi corazón, se acepta una vez y para siempre. No me bautizo todos los días, se bautiza uno una vez y para siempre. No me bautizan en el Espíritu Santo cada semana, me bautizo una vez y para siempre. Y la administración, salvo casos especiales que haya que darle cierto enfoque o seguimiento, regularmente la administración también es un acto único. Posiblemente, si es tan complicado, la gente de administración determinará, no es suficiente una sesión, a lo mejor una segunda o cuando mucho una tercera, pero no es algo que se esté haciendo continuamente. Y eso es importante señalarlo porque hay personas que viven pasando administración cada semana, cada mes, cada 6 meses, cada año. No, no es necesario. ¿Por qué? Pues porque a veces simplemente la gente está acostumbrada a no cuidar su salvación, a no cuidar su santidad, a no cuidar su estabilidad y va y se enrola en el pecado y después quiere que lo estén ministrando constantemente. No, así no funciona. No es estar siendo ministrado todo el tiempo. Porque entonces la persona se vuelve dependiente de la oración de otros y no aprende a desarrollar su propia vida espiritual, su propia responsabilidad, su propia santidad, su propio caminar en Cristo. Pero la consejería, esa sí nos va a llevar tiempo. ¿Por qué? Pues porque el discipulado, ese sí es un proceso de largo plazo. Jesús, viviendo con sus discípulos y teniéndolos en una enseñanza constante y continua, llevó 3 años y medio aproximadamente el poder formar a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Felipe, etcétera, etcétera. Un proceso largo. Y eso que estuvo con ellos casi los 365 días del año durante ese periodo y por varias horas al día. Ahora, una persona que viene en situaciones muy complicadas, tenemos que dedicarle tiempo. Y es aquí donde ustedes tienen que elaborar un plan de restauración. Y ese plan de restauración, vamos a decir, una sesión al mes. ¿Por qué una sesión al mes? Bueno, pues porque también tenemos que considerar que hay que darle tiempo a la pareja para poner en práctica lo que le dijimos. Si les dejamos una tarea, que la puedan hacer. Si los viéramos diario, no daría tiempo a dejarles tarea. Si los viéramos una vez a la semana, van a estar muy apretados. Y hay parejas que confiesan, pues mientras veníamos para acá, nos acordamos que teníamos que hacer la tarea y la comenzamos a hacer. Bueno, siquiera hicieron algo, pero no era lo ideal, porque a lo mejor lo importante es que hubieran hecho la tarea a lo largo de la semana y que hubieran podido revisar los puntos que se les señalaron. Si les dijimos, bueno, les vamos a dejar como tarea que lean algún pasaje de la Escritura, que lo analicen, que platiquen, que dialoguen, que lleguen a conclusiones, que lean un libro, que oren, lo que sea que les hayamos dejado como tarea. Bueno, pues ahora vamos a ver qué resultados hubo. Si, que pongan en práctica determinados principios, que él aprenda a dedicar el tiempo, que no, si está acostumbrado a salir con amigos durante un mes, no vas a salir con tus amigos, vas a llegar para estar con tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Las tareas que vayamos dejando se tienen que visualizar. Por eso es que un tiempo no es el ideal, no estoy diciendo que es el único, desde luego que esto es flexible y cada quien lo vamos a ver con las parejas que se estén atendiendo, pero un tiempo moderado, digamos, donde podemos medir
es una sesión por mes. Yo creo que esto es algo parecido como la Cena del Señor. ¿Cada cuándo tomar la Cena del Señor? La Biblia no dice cada cuándo hay que tomarla. Cada iglesia toma la determinación cuándo hacerla. En Calacoya se consideró hace muchos años, hagámosla una vez al mes porque damos tiempo a medirnos, a autoevaluarnos, a considerar si vamos bien, si hemos avanzado, si retrasamos, si nos estancamos. ¿Qué pasó este mes? Bueno, en el caso de una relación de pareja es algo semejante. ¿Cuánto podemos evaluar a una pareja en su avance? A ver, ¿qué tanto han dejado de pelear? ¿Qué tanto han dejado de discutir? ¿Qué tanto han aprendido a comunicarse de una manera asertiva? ¿Qué tanto han aprendido a hablar sin caer en provocaciones, en agresiones, en insultos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a ir midiendo esa parte de la relación en la pareja? Y para ello, bueno, pues vamos dejando las tareas de acuerdo a las características, pero lo importante es generar ese proceso de la terapia, y a veces la tarea va a consistir en pedir perdón, a veces la tarea va a consistir en reorganizar las finanzas, a veces la tarea va a consistir en hablar con los hijos o con los padres o con la familia política o con lo que sea. Si queremos renovar la mente de una persona, le tenemos que dejar una tarea exhaustiva de la palabra de Dios para ver qué tanto se está metiendo a ella y qué tanto el Espíritu Santo va a tratar con esos conceptos que trae, etcétera. Y obviamente, muchas veces vamos a ver que hay avances y a veces retrocesos. A veces nos dirán, hermano, pues este mes nos fue muy mal, nos peleamos por todo, nos dijimos hasta de qué nos íbamos a morir, pero habrá otros meses donde nos dirán, este mes parece que estábamos de luna de miel, todo iba bonito y sin discusión. Es decir, vamos viendo avances. Pero el hecho de que haya un estancamiento o un retroceso no es para tirar a la pareja a la basura, es para animarlos a seguir adelante. Al final de cuentas, lo que Dios ha puesto en nuestras manos es la vida eterna de esas personas. Y por el consejo que nosotros les demos, puede ser que decidan continuar y esforzarse, o por el consejo que nosotros les demos, puede ser que decidan retroceder y no seguir más hacia adelante. Por eso es tan importante nuestra tarea, por eso es tan importante lo que cada uno de nosotros podemos hacer, porque de ello dependerá que la gente quiera caminar y que lo haga bien. Así Es que una responsabilidad tremenda. Es mucha responsabilidad, pero al final también tiene grandes recompensas, en el sentido de cuando tú ves una pareja restaurada y que te pueden dar testimonio que evitaron el divorcio, que se perdonaron, que fueron restaurados, valió la pena. Nosotros no hicimos nada, todo lo hizo el Señor, pero la recompensa es haber sido partícipes, escuchándolos, guiándolos en los versículos de las Escrituras, guiándolos a que fueran restaurados a través de la administración, guiándolos en el proceso de restaurar y renovar sus mentes, guiándolos en el proceso de restituirse como pareja, etcétera, etcétera. Ese proceso no tiene comparación y obviamente vale la pena. Ahora, tenemos mucho más, porque ahorita tan solo estamos viendo la parte de la aceptación, del desarrollo de la terapia, pero ahora tenemos que entrar también a la etapa de cómo vamos a ayudar nosotros a cada pareja a entender su proceso, a entender el perdón, porque esta es otra de las áreas más complicadas.
perdonar y restaurar la confianza. Quizás es uno de los temas más complicados de todos. Es donde vamos a encontrar mayor resistencia. El argumento siempre es la confianza se destruye y se acabó todo, pero nuestra meta va a ser que la gente pueda verdaderamente ser restaurada. Así que no sé si tengan ahorita alguna pregunta, algún comentario. Ya por la hora nos va a ser difícil entrar al siguiente ejemplo, pero creo que ha valido la pena porque sin mencionar problemas en particular, bueno, salvo los que comentó la hermana Margarita, podemos entender la importancia de poder hacer esta investigación para la administración de una pareja. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de concluir. ¿Todo claro? Sí, pastor. Sí, pastor. Vamos a ver cómo les va con cuando hagamos el examen. Bueno. Bueno, primero que nada, quiero disculparme con todo el grupo por haber usado palabras demasiado técnicas, porque eso de proceso cognitivo-conductual sí se oye muy complicado. Finalmente es un proceso de aprendizaje. Aclaro. El hecho de que yo aprendí que los hombres no hacen labores domésticas o que los hombres están para ser servidos, finalmente, como ha sido durante años que lo he estado manejando, es un proceso que le llaman cognitivo conductual, porque es aprendido y es de conducta. Ok, Elías, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos entonces la pizarra y la clase va a quedar, se va a publicar también en grabación para aquellos que la quieran tener y lo quieran estudiar o repasar. Pues vamos a orar, ¿qué les parece? Si ya no hay más comentarios ni preguntas, vamos a orar para poder finalizar esta noche. Una Así pregunta que rápida, le voy a pastor. pedir. Una pregunta rápida, pastor, disculpe. ¿Ya no vamos a continuar? ¿Sí vamos a continuar? ¿Va a haber una segunda parte? Sí, sí. De hecho, el curso lo concluimos el próximo jueves. El jueves. ¿Qué jueves es? El jueves 7 de diciembre concluimos. El 7 de diciembre concluimos y luego, ya le dije yo a Noé, vamos a continuar con la segunda parte de la terapia conyugal a partir del 11 de enero. ¿Ok? Pastor, sí. Bueno, pues aprovechemos para orar. Le voy a pedir a la hermana Verónica Sánchez, si quiere ella dirigirnos en la oración para concluir. Sí, Señor, te damos gracias Gracias. en esta noche. Sin duda que tu palabra nos ayuda a entender, a comprender los propósitos por los cuales la estamos escuchando. Gracias porque nos enseñas, nos instruyes. Gracias por el pastor que tiene esa sabiduría de parte tuya para instruirnos. Te ruego, Señor, que esta palabra esté quedando en nosotros y que de igual forma podamos compartirla, que de igual forma podamos apoyar a todas aquellas parejas, a todos aquellos matrimonios que requieran de nuestro apoyo, Señor, siempre guiados por tu palabra y por lo que estamos aprendiendo y sobre todo también aplicado a nuestras propias vidas, a nuestro propio matrimonio, Señor. Delante de ti están nuestras vidas
y que nada oculto esté delante de ti, sino que traigas nuestras vidas a la luz de tu palabra y que podamos ser también redarguidos e instruidos a través de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Igualmente. Que descansen, tengan buenas Nos noches. vemos, nos vemos. Shalom. La próxima semana. Buenas noches. Pastor. Gracias, Gil. Buenas noches. Gracias, Pastor. Buenas noches a todos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.